Termómetro a gas. Estos termómetros son sometidos a una presión y volumen constante de ciertos gases que se emplean en base a su capacidad de expansión o dilatación. Estos termómetros de gas pueden funcionar a volumen constante o a presión constante. Para la creación de un termómetro se tiene en cuenta el principio cero de la termodinámica, donde se va a conseguir un equilibrio térmico, donde, como se puede observar en la figura, tenemos agua fría y agua caliente, y en medio un recipiente donde las dos se van a unir, logrando tener una temperatura final entre las dos, es la que se consigue, llamada el equilibrio térmico. Otro aspecto a considerarse es la dilatación, que esta ocurre tanto en sólidos, líquidos y gases, como se puede observar en la figura. En el lado izquierdo tenemos un recipiente con un volumen inicial y una temperatura inicial, donde esta temperatura todavía no está sometida a calor como en el recipiente del lado derecho, donde este ya tiene un volumen final, una temperatura final. Dicha altura es la variación que va a tener gracias a la dilatación que se va a generar por el calor. Así vamos a armar un termómetro de gas. Como materiales tenemos alcohol, una jeringa, una manguera, un tubo de ensayo, un sorbete y tijeras. A través de la tapa del tubo de ensayo para facilitar nuestro sellado herméticamente. Y así como también vamos a pasarla dentro del sorbete. A continuación vamos a poner un poco de alcohol en el tubo de ensayo. De esta manera. Ahora vamos a sellar el tubo de ensayo. Vamos a colocar su tapa que nos va a quedar de esta manera, donde va a estar sellado herméticamente el tubo de ensayo para que no pueda escaparse ningún aire. Con la ayuda de la aguja que estaba con líquido, introducimos hasta aquí. Tenemos desde aquí hasta aquí, como se puede observar, el líquido ya introducido para poder armar nuestro termómetro. Pasado el líquido, vamos a poner una línea recta aquí para poder tener el principio y el fin del líquido en la misma altura. Ya. Una vez puesto todo en orden, se nivela que esté el principio y el fin para que pueda dilatarse. A continuación, el experimento. A continuación se observa cómo el líquido empieza a recorrer por la dilatación que tiene, dependiendo de la temperatura que se le pone. Tenemos una temperatura de 47 grados, vamos a introducir y vamos a ver cómo se dilate para tomar la nueva temperatura. Y así realizaremos 3 pruebas más para comparar los datos. Una vez que ya se dilató, vamos a introducir el termómetro en agua fría para que empiece a bajar nuestro nivel y poder realizar otra prueba. Ahora tenemos una temperatura de 55.5. Vamos a introducir nuestro termómetro aquí y se empieza a ver cómo se empieza a dilatar. Y así realizaremos 3 pruebas más para comparar los datos. Ya, vamos a tomar nuestra altura con una temperatura de 62.3 que nos marca el termómetro. Vamos a introducir aquí nuestro tubo de ensayo para ver en qué altura se termina dilatando. Como se puede ver, ya está subiendo la dilatación. Tenemos una temperatura de 47 grados, vamos a introducir y vamos a ver cómo se dilate para tomar la nueva temperatura. Y así realizaremos 3 pruebas más para comparar los datos.
Una vez realizadas las 10 pruebas con diferentes temperaturas, vamos a hacer los cálculos de los coeficientes de dilatación y del error absoluto. Para ello, con la fórmula del lado izquierdo, vamos a despejar beta, que sería nuestro coeficiente de dilatación, donde tenemos como variables el radio, la altura, el volumen inicial y la variación de temperatura, que esta constaría de la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial, donde además de ello el radio va a ser constante, así como el volumen inicial. Cambiaría la altura y la temperatura final, así como la temperatura inicial también sería constante, ya que es nuestra temperatura ambiente, que tenemos de 20.2 tomadas aquí. Luego, una vez al tener los 10 coeficientes de dilatación, vamos a obtener un promedio de este, los cuales luego van a ser reemplazados en la fórmula del error absoluto para obtener, donde cada coeficiente de dilatación que obtuvimos de cada prueba, vamos a restarle el coeficiente de dilatación promedio, eso elevado al cuadrado. Haríamos una sumatoria que luego la dividiríamos para 10, que va a ser el número de pruebas, por 10 menos 1, que sería 9. Y así obtendríamos el error absoluto. Como conclusiones tenemos que se pudo observar cómo se dilata el alcohol para llegar a cierta altura. Como se puede observar en la imagen, retiramos el recipiente de agua para que pueda dilatarse completamente. Una vez hecho esto, llega a una cierta altura. Esa altura es la que nos servirá para calcular los coeficientes de dilatación. Este termómetro a gas tuvo una dilatación mucho más rápida que el termómetro de líquido que ya se experimentó. Es decir, que el tubo de ensayo, que contiene 1 mililitro de alcohol, al someterse a calor va a liberar el vapor del alcohol. Por ello, va a subir por la manguera. Como está a presión constante, va a empujar el líquido que se encuentra allí y va a hacer que tengamos la cierta altura. Así es como funciona, y este nos da resultados mucho más exactos. Por ello es que tenemos un coeficiente de dilatación muy cercano al valor que se encuentra en tablas. Además de ello, para tener un coeficiente de dilatación más real, se desprecia la punta del recipiente de la jeringa, ya que ese no tiene el mismo diámetro que el tubo de la jeringa por la parte superior medido. Eso se lo desprecia, y así tener datos más reales para obtener el coeficiente de dilatación mucho más real y próximo, y no tener mucho margen de error. Como recomendaciones tenemos que se debe usar más de 3 mililitros de alcohol como líquido que se encuentra en la manguera, ya que a 81.1 grados centígrados mi líquido ya llegó al tope en el recipiente de la jeringa. Es decir, que tenemos que agregar más líquido para agregar también más temperatura si se desea. Para que el líquido quede desde el inicio hasta el fin, la línea recta que se propuso, para que quede a la misma altura, se puede buscar ayuda de una persona, ya que alguien debe mantener cerrado un extremo de la manguera y otra persona empezar a moverlo para que pueda quedarse al mismo nivel. Si en el caso que el agua o el líquido que se encuentre dentro no esté unido uniformemente, tendremos que soplarlo desde un extremo y el otro debe estar un poco abierto para que pueda juntarse, quede todo unido y poderlo nivelar. Es decir, el inicio y el fin en la misma recta, para que pueda el líquido subir en el recipiente de la jeringa.